una cifra ocultan, un artesano asesinado y un legado enterrado en engranajes de latón. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Rafael. Me encantaría saber de qué parte del mundo vienes. Leer tus comentarios siempre me saca una sonrisa. Gracias por formar parte de esto. Comencemos. El sol de finales de verano derramaba su dorado tenue sobre el verde pueblo de High Marchwood, proyectando largas sombras moteadas a través de las ramas del antiguo castaño. La fiesta anual en el jardín, organizada invariablemente por Lady Agnes Chivenix, estaba en pleno apogeo. Era un evento con exquisitos sándwiches, pastel de limón, banderines colgados de enrejados adornados con rosas y el tenue murmullo de risas amables. El tipo de evento, uno podría pensar, donde nada podía salir mal. La señorita Jane Marple, cómodamente sentada en una silla de mimbre bajo una sombrilla, sorbía su té con plácido disfrute. Su sombrero de paja lavanda, adornado con un modesto ramo de violetas, proyectaba una delicada sombra sobre sus penetrantes ojos azules. Observaba a los aldeanos con el mismo interés amable que podría dedicar a un nido de gorriones, observando cómo el joven George Beckett, hijo del vicario, se movía nerviosamente mientras hablaba con Amelia Lytton, hija del abogado local, como la sonrisa de la señora Fansawe se ensanchó ligeramente al ofrecerle al rector otra rebanada de bizcocho como la propia Lady Chivenix. Parecía inusualmente tensa tras su habitual encanto. Entre los aldeanos presentes se encontraban muchos conocidos de la señorita Marple por sus frecuentes visitas a High Marchwood. Aunque ella residía en Merrymeet, estaban el señor Cyrus Redmayne, el adinerado estadounidense que recientemente había comprado la casa del relojero al final de Sparrow Lane, el doctor Lionel Ambrose, un viudo de 30 y tantos años de mirada bondadosa y bolsillos sospechosamente vacíos, la señorita Clarissa Dodd, maestra de escuela y ferviente coleccionista de folclore local, oscuro, y, por supuesto, el inspector Grayson, quien se había jubilado la primavera anterior y ahora se dedicaba a podar rosales y a observar a todos con excesiva atención. La casa del relojero había sido, durante generaciones, la residencia del difunto Edmund Pestífera, un brillante, aunque solitario, homólogo del que se rumoreaba que había trabajado en códigos secretos de guerra durante su juventud. Su fallecimiento, aunque al parecer natural, había sido objeto de susurros de curiosidad, al igual que la rápida adquisición de la propiedad por parte del señor Redmayne. Mientras la fiesta transcurría con fervor, Lady Chivenix hizo sonar la campanilla de bronce que siempre usaba para anunciar la ceremonia del corte del pastel. Era una vieja tradición que siempre deleitaba a los aldeanos, aunque algunos ponían los ojos en blanco con cariño ante la pompa. Pero este ano, el agradable repique de la campana resonaba con una inquietud que nadie podía definir. Después, un grito rompió la tarde perezosa. Provenía de detrás del rosal, cerca de la parte trasera de la casa. Las sillas se rasparon. Las tazas de té tintinearon. Los invitados permanecieron de pie, confundidos y sobresaltados, mientras la señora Fanshawe, con las faldas recogidas por encima de los tobillos, se acercaba a trompicones a la multitud, con el rostro pálido como la tiza. «Muerto», exclamó. «Ha muerto el señor Redmayne en la glorieta». «Es horrible». Se hizo un silencio tan absoluto que pareció enmudecer incluso a los pájaros. Y entonces, el caos, el doctor Ambrose y el inspector Grayson se adelantaron corriendo. La señorita Marple se levantó más despacio, sacudiéndose las migas de pastel del regazo, con expresión indescifrable. Echó un vistazo al pastel de limón a medio comer en su plato, y luego siguió a la multitud a paso mesurado, con pasos ligeros pero pausados. Para cuando llegó a la glorieta se había formado un círculo desordenado. La puerta estaba entreabierta. Dentro, desplomado sobre una mesa de hierro forjado,
estaba Cyrus Redmayne, con los ojos vidriosos y la boca ligeramente abierta. Una taza de té reposaba intacta cerca de su codo. No había ninguna herida visible, ninguna arma a la vista. La señorita Marple ladeó la cabeza, su mirada vagando por la escena. Un pequeño y preciso ceño frunció su frente. «Un colapso», dijo el doctor Ambrose con gravedad, arrodillado junto al cuerpo. «Apuesto a que fue un derrame cerebral o un infarto». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Muy repentino, de hecho, pero me pregunto si su voz se apagó y se giró hacia el sendero del jardín». Ya comenzaron los susurros. Quian había visto por última vez al señor Redmayne. Había comido la ensalada de huevo. Había discutido con Lady Chevenix sobre el proyecto de restauración del pueblo. ¿Por qué había elegido sentarse solo en la glorieta, en lugar de unirse a los asesinó? En efecto, era un asesinato. Había llegado como una avispa en una taza de té. Y la señorita Marple, con su mente tranquila, zumbando bajo ese sombrero con ribete violeta, sospechaba que en High Marchwood, como en todos los pueblos, el pasado nunca se enterraba del todo, sino que simplemente se desvanecía en secreto. Como un viejo reloj, esperando a dar la campanada, la muerte del señor Cyrus Redmayne provocó una conmoción en High Marchwood que ninguna merienda, por muy elaboradamente decorada que estuviera con servilletas de encaje y licor de flor de saúco, podría contener. En menos de una hora, el jardín estaba casi vacío de su delicada porcelana y sándwiches de pepino. Las mesas, antes llenas de risas y sombreros, estaban extrañamente vacías bajo banderas ondeantes. Los invitados, bajo el pretexto de una sombría cortesía, se marchaban con una peculiar impaciencia, atraídos, como abejas a una colmena, ante la perspectiva de los chismes del pueblo, recién hechos y aún calientes. Al anochecer, todas las ventanas parecían iluminadas por la especulación. Las cortinas ondeaban con el delator tic de unas miradas atentas. El Red Lion, la única posada a una milla a pie, experimentó un inusual aumento de clientes. Muchos pedían medias pintas que apenas probaban, con la lengua más ocupada en conjeturas que en cerveza. En el acogedor salón de Orchard Cottage, la señorita Marple removía una cucharada de miel en su té. El tic-tac del reloj de la repisa acompañaba sus movimientos con una precisión extrañamente satisfactoria. Se alojaba con su vieja amiga, la señorita Lavinia Faceta, una maestra jubilada, cuyo sentido del orden hacía que incluso la meticulosidad de la señorita Marple pareciera casi caprichosa. «Bueno», dijo Lavinia, ajustando el volumen de la radio mientras se sentaba, «que simplemente se cayó muerto. Un asunto terrible. Pero claro, los estadounidenses tienen una constitución bastante frágil, ¿no? Tanto ajetreo y modernidad. Probablemente era emoción». La señorita Marple asintió, soplando suavemente sobre su té. «Posiblemente», respondió con estudiada vaguedad, «aunque la excitación rara vez hace que uno se quede a media frase con una taza llena de té intacto en la mano». Lavinia parpadeó. «¿A media frase? Dios mío, ¿estabas lo suficientemente cerca para oír?» «No», dijo la señorita Marple, con una expresión tan inocente como la de una tía soltera. «Pero la señora Fanshawe sí, lo mencionó, aunque no intencionadamente. Dijo que acababa de preguntarle al señor Redmayne si creía que los parterres de gardenias cerca del seto podrían recuperarse del moho. Dijo que él respondió, en mi opinión, la podredumbre, y luego se desplomó». «Bueno, eso suena más bien a un infarto, Jane». «En efecto», dijo la señorita Marple, y aún así Lavinia esperó, pero el resto de la frase no llegó. La señorita Marple simplemente tomó otro sorbo de té. Sus pensamientos vagaron por otras partes. Al otro lado del pueblo, la especulación continuó su torbellino. En la vicaría,
El reverendo Beckett se arrodilló junto a su desgastado escritorio de roble, murmurando una oración a medio terminar antes de detenerse a media palabra. En cambio, tomó su cuaderno y empezó a garabatear, no un sermón, sino una lista de quienes habían estado cerca de la glorieta esa tarde. No por sospecha, por supuesto, simplemente para mantener la coherencia. Al fin y al cabo, al señor le gustaba la claridad. El joven George Beckett se sentó frente a su padre, jugueteando con el dobladillo de su jersey. «Parecía sano, ¿verdad?», preguntó Georgian Redmayne. Quiero decir, el reverendo Beckett lo miró por encima de las gafas. «La salud a menudo engaña, hijo mío. Somos como los lirios del campo aquí hoy, y luego nos marchitamos por una taza de té envenenado». «Espeto, George». Su padre frunció el ceño. «En serio, George, esa no es una sugerencia apropiada. Solo digo lo que todos piensan». «Why, George Tinney». Razonan en ese preciso instante la señora Iris Cobb, la encargada de correos del pueblo, pensaba precisamente eso mientras le contaba la tarde a su hermana en Devon. Con la voz llena de entusiasmo por la línea telefónica. Dicen que estaba a punto de decir algo importante. Apuesto a que estaba tras algo secreto. Había algo de secretismo sobre él. ¿Sabes? No solo el acento americano y ese reluciente reloj de oro. Curioseaba en el viejo taller de relojería, como si buscara algo. ¿Pero qué?, preguntó su hermana. «Bueno, no sé», dijo la señora Cobb, bajando la voz. «Pero, E.S.A. casa, la de Pettifer, siempre me daba escalofríos». «¿Te hablé alguna vez del buzón? Se cerró de golpe solo una noche de invierno, y no había nadie en la calle. Y el viejo Edmund Pettifer solía deambular por la noche, murmurando sobre engranajes y códigos. Mi Albert siempre decía que ese hombre tenía secretos. Otros también tenían sus propias teorías. La señorita Clarissa Dodd, recatada con su cardigan y su falda floreada, estaba sentada en su escritorio con una pluma en la mano y un volumen abierto de folclore de Wiltshire y rarezas del pueblo ante ella. Tomaba notas bajo un nuevo título. «Comprador de relojes estadounidense encuentra un final misterioso». «Cifras», murmuró para sí misma. Pettifer se dedicaba al descifrado de códigos. ¿Y si el señor Redmayne intentara encontrar algo que había dejado atrás? Unlock Talbot. En la sala de estar de Shevenex House, Lady Agnes paseaba de un lado a otro, con las manos enguantadas fuertemente apretadas. «Esto es una desgracia», le susurró al inspector Grayson, quien había salido de su retiro durante exactamente 5 minutos antes de decidir ayudar extraoficialmente a la policía. «Es una tragedia, Agnes», respondió con firmeza, «y me gustaría agradecerle que recordara la diferencia». Lady Agnes lo despidió con un gesto. «Murió durante mi fiesta en el jardín, en mi propia casa de verano. Todo el pueblo dirá que he perdido el control. Solo si arma un escándalo». Ella se detuvo bruscamente. «¿Crees que fue veneno?». Grayson no respondió de inmediato. Estaba mirando la luz caer sobre las baldosas de piedra de la glorieta, su expresión pensativa. «Demasiado pronto para decirlo. La investigación oficial es mañana». «Pero, Nomi Pérez». «Del todo correcto, ¿verdad?». Lady Agnes se puso rígida. «¿Y crees que fue alguien aquí? ¿Alguien a quien invité?». Grayson se encogió de hombros levemente. «Todos aquí tenían una razón para estar en la fiesta. Eso no significa que no tuvieran razones para algo más». Lady Agnes volvió hacia la ventana. «No me importa lo que esa anciana de Merrymead crea saber. Si hay un escándalo». Pero Grayson ya no estaba escuchando. Sus ojos habían vagado por el césped hacia una pequeña figura sentada sola en un banco, aparentemente admirando las dalias. La señorita Marple levantó la vista y sostuvo su mirada con una leve sonrisa, casi de disculpa. Esa noche, mientras la luna proyectaba una luz plateada sobre los setos y los senderos, el pueblo se instaló en una quietud inquieta, y en el ático de la vieja casa del relojero
El viento sacudía una contraventana suelta cerca del alero. Dentro, entre el polvo y las sombras, una antigua caja de madera yacía sobre un estante, medio oculta por una colcha apolillada en su pestillo. Estaba oxidado, pero justo debajo del borde de la tapa algo brillaba tenuemente, quizá de latón o de oro, y si alguien hubiera estado allí para ver, habría notado que la caja no estaba cerrada. De vuelta en Orchard Cottage, la señorita Marple escribió una breve nota a su sobrino Raymond. Antes de retirarse, hizo una pausa, con la pluma suspendida, y luego añadió una línea al final. Los relojeros, querido Raymond, no viven solo del tiempo, escuchan lo que los demás perdemos. El tic-tac entre los segundos. Firmó simplemente tía Jane y lo dejó a un lado. Mañana traería las conclusiones del forense. Pero esta noche escuchó el silencio entre las horas, donde a menudo se escondía la verdad. El aire matutino era quieto, envuelto en una niebla que se aferraba a los setos y se deslizaba por los caminos empedrados de High Marshwood. El sol, que se alzaba con reticencia tras un velo de nubes pálidas, ofrecía poco calor. El pueblo, siempre lento para despertar tras un escándalo, se agitaba con energía incierta. Las cortinas se apartaban lo justo para vislumbrar la actividad del día. Las puertas se abrían con inusual cautela. El habitual tintineo de las botellas de leche y los silbatos del cartero se veía atenuado por la sensación compartida de algo. En Orchard Cottage, la señorita Marple estaba sentada en el salón, con su labor de punto extendida pulcramente sobre el regazo. Sus dedos se movían con regularidad, aunque su mente estaba completamente en otra parte. Se había levantado temprano como siempre, y había recorrido Sparrow Lane antes del desayuno. No fue la curiosidad lo que la llevó a pasar por la casa del relojero, habría dicho, sino la costumbre. Encontró las contraventanas aún cerradas, las ventanas oscuras, ninguna señal de vida en el interior. La casa, antaño excéntrica y desordenada en la época de Edmund Pettifer, ahora lucía fríamente respetable. Sin duda, el toque de Redmayne. Mientras tomaba un sorbo de té, Lavinia Fawcett entró apresuradamente, cargada con la correspondencia y el periódico de la mañana. El inspector Cray ha regresado de Salisbury, anunció Lavinia con solemne importancia, refiriéndose al policía local. Los resultados de la investigación están en el periódico. Fue veneno, Jane. Tal como sospechabas. La señorita Marple alzó la vista con suavidad. No sospeché nada, pero tenía mis dudas sobre las causas naturales. Bueno, ahora está confirmado, dijo Lavinia. Abriendo el periódico en digital es un medicamento para el corazón, ¿verdad? Derivado de la dedalera, dijo la señorita Marple en voz baja. Muy peligroso en la cantidad incorrecta. Y la dedalera crece silvestre en los setos. Cielos. ¿No crees que alguien lo preparó en su cocina, como el vino de Saúco? No, murmuró la señorita Marple. Eso sería demasiado crudo. Quienquiera que lo administrara sabía lo que hacía y probablemente tenía acceso al formulario correcto. La pregunta no es cómo se administró, sino por qué. Y por supuesto, ¿quién? En la comisaría del pueblo. Rickman ya estaba abrumado. Su escritorio estaba sepultado bajo declaraciones, informes a medio terminar y listas de asistentes a la fiesta en el jardín. Su rostro, rosado y juvenil, tenía la mirada atormentada de quien acaba de recibir un caso real tras años de robo de bicicletas y perros callejeros. El inspector Cray, un hombre práctico de unos 50 años, estaba de pie junto a la ventana, revisando un informe mecanografiado con el ceño fruncido. Así que, dijo, dejando el papel, Redmayne fue envenenado. Eso lo sabemos, pero no tenemos ni idea de cuándo se administró. Lo vieron bebiendo limonada antes anti-disputes. Comió un bollo, nada de ensalada de huevo. Varias personas le ofrecieron refrigerios a Lady Chenevex, la Ezra,
Fanshawe, incluso el Dr. Ambrose. Eso los convierte a todos en posibles sospechosos. Rickman asintió con incertidumbre. ¿Y el motivo, señor? Cray suspiró. Ahí está el problema. No hay enemigos claros. No hay dudas. Solo llevaba un mes en el pueblo. La queja más preocupante que hemos tenido sobre él es que podaba los setos con demasiada precisión. Rickman dudó. «Hay una nota, señor». Cray se giró, arqueando las cejas. La encontraron en el bolsillo interior de su chaqueta, doblada y, extraña. Era un trozo de papel grueso, arrancado de una página más grande, con la tinta manchada en algunos lugares, pero legible. Cray leyó en voz alta: «El mecanismo está enterrado, pero el código permanece. El tiempo se desenrolla. No te fíes del timbre». Intercambiaron una mirada. «Parece una tontería», murmuró Cray. «A menos que sea algún tipo de acertijo». Cray asintió lentamente. «Averigüemos a quién vio en los días previos a su muerte, y que alguien revise el contenido de esa casa. Si Pettifer dejó algo extraño, planos, cartas, relojes. Redmayne podría haberlo encontrado». Mientras tanto, en la oficina de correos, la charla era incesante. «Digitalis», susurró la señora Cobb, clasificando las cartas con menos cuidado del habitual. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?» «Significa que fue asesinado», dijo la señorita Dodd, «que había entrado a comprar sellos y se quedó buscando información. Es prácticamente un misterio oculto. Nadie vio nada, excepto la señora Fanshawe», dijo la señora Cobb con tono sombrío. «Alphen, y al cabo, lo encontró». La señorita Dodd frunció el ceño. Parecía genuinamente sorprendida. Quizás quería que lo creyéramos. En Chevenix House, Lady Agnes paseaba por el invernadero con movimientos rápidos y ágiles. Una bandeja de té permanecía intacta en el aparador. «Simplemente no lo entiendo», murmuró para sí misma. «¿Por qué alguien envenenaría a ese hombre? Fue terriblemente aburrido». Frente a ella, Clarissa Dodd estaba sentada con su cuaderno abierto. «A la gente aburrida suele estorbar», dijo, «sobre todo si sabe algo que no debería». Lady Agnes entrecerró los ojos. «¿Crees que sabía algo sobre el testamento de Pettifer? Corrían rumores, ¿sabes? Que dejó algún tipo de invento. Algo valioso». La señorita Dodd asintió pensativa a un secreto. Lady Agnes se enderezó. «Nunca vi nada inusual, y visité esa casa durante la venta de la propiedad. Redmayne era bastante protector con las habitaciones de arriba. Ahora que lo pienso, dijo que estaban en restauración, pero nunca vi a ningún constructor». De vuelta en Orchard Cottage, la señorita Marple dobló su labor de punto y se puso de pie. «Creo que iré a la casa del relojero», dijo. Lavinia parpadeó. «Ahora sí, querida. El mejor momento para observar es cuando la gente cree que no queda nada que ocultar». No tardó en llegar a Sparrow Lane. La casa del relojero se alzaba al final, con su vieja verja de hierro colgando ligeramente torcida. La señorita Marple la empujó y recorrió el pulcro sendero de piedra hasta la puerta principal. Llamó una vez. No hubo respuesta. Esperó y giró suavemente el pomo. Se abrió adentro. La casa estaba en penumbra, perfumada ligeramente con pulimento de lavanda y madera envejecida. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado, pensó la señorita Marple. Redmayne había sido ordenado. Sí, pero esto tenía la frágil simetría de alguien que intentaba impresionar u ocultar. Entró en el taller. Las herramientas brillaban en los ganchos de la pared. La larga mesa solo tenía una. El reloj, una repisa de latón ornamentada con una cara intrincada. Le faltaban las manecillas. Qué curioso. Entonces notó algo más. Un tenue rastro de polvo la condujo a una estantería en la pared del fondo. A un segundo de la base no había polvo en absoluto. Se arrodilló y pasó un dedo por ella.
nada evidente, pero al presionar suavemente el panel trasero, este se dio ligeramente con un suave clic. El panel se abrió para revelar un espacio hueco. Dentro, cuidadosamente doblado, había un plano viejo, amarillento y estampado con el nombre de Pettifer. La señorita Marple no lo sacó, simplemente lo estudió un momento, luego cerró el panel y se levantó, con expresión indescifrable. Volvió al recibidor y cerró la puerta principal. Suavemente tras ella, afuera, la niebla se estaba disipando. El pueblo de High Marchwood aún susurraba y se preguntaba, ajeno a la figura silenciosa que caminaba por el sendero con paso decidido. Pero la señorita Marple, con la mirada pensativa, bajo el ala de su sombrero de paja, sabía que el quid de la cuestión no residía en el veneno ni en la fiesta, sino en el lento y cuidadoso tic-tac del tiempo. Y alguien, en algún lugar, se había esforzado por detener el reloj. A la mañana siguiente, un martes fresco, iluminado por un sol insistente y el aroma de madreselva, High Marchwood se había instalado en la quietud tensa de un pueblo que esperaba respuestas. Si bien la confirmación oficial del veneno había cambiado el tono de la especulación a la certeza, la cuestión de quién había administrado la dosis letal seguía siendo una pregunta abierta y resonante. Y como siempre en estos casos, el pueblo respondió, como había aprendido a hacer a lo largo de generaciones de escándalos y tragedias, delimitando discretamente a quienes se consideraban con más probabilidades de haber cometido lo impensable. El agente Rickman llegó temprano a la casa del relojero, acompañado por el inspector Cray y un fotógrafo policial de Salisbury. La casa permaneció sellada bajo la autoridad del forense del condado, aunque nadie había impugnado su entrada. Aún no se había localizado a los parientes más cercanos de Redmayne, primos lejanos en Boston. Les había informado el abogado y las pertenencias del estadounidense. Salvo algunas cartas y documentos de viaje, no habían encontrado nada de valor o propósito evidentes. Nada. Es decir, salvo la nota en su bolsillo y el plano que la señorita Marple había dejado discretamente intacto en el panel falso detrás de la estantería. Cray examinó la escena por tercera vez, con expresión sombría. «No me gusta», murmuró Rickman. «Todo aquí está demasiado ordenado, como si alguien quisiera asegurarse de que no viéramos nada en absoluto. ¿Crees que trajeron el veneno? Probablemente, pero Redmayne debía de conocer a su asesino. No aceptaría comida ni bebida de un extraño, no en su propio territorio. Alguien del pueblo le dio algo ese día. Alguien en quien confiaba. La lista de quienes le habían ofrecido algo era corta, pero notable. Lady Agnes Chevenix, siempre presidiendo su fiesta en el jardín como una reina con un sombrero pastel. Le había ofrecido personalmente la señora Fanshawe, la autoproclamada anfitriona del pueblo y observadora de todo lo social, había estado cerca de él en los últimos momentos. Y el doctor Ambrose, cuyas manos serenas habían servido a la comunidad durante 30 años, había admitido haberle traído a Redmayne un vaso de limonada esa misma tarde. Los tres eran respetados. Los tres estaban por encima de toda sospecha, y sin embargo, en Chevenix House, Lady Agnes volvía a pasearse, aunque con menos indignación y más cálculo. ¿De verdad esperan que me crea sospechosa?, le exclamó a su sobrino Edmund Chevenix, que había llegado de Bath en un raro acto de lealtad familiar. Edmund, un hombre delgado y preciso, de gafas angulares y un ligero aroma a colonia, había estudiado derecho, pero lo encontraba demasiado tedioso para su temperamento. Ahora tenía una actitud vagamente administrativa en la ciudad, y no estaba acostumbrado a las teatralidades rurales. «Tía Agnes», dijo, dejando su taza con exagerado. «Cuidado, técnicamente todos son sospechosos. Fuiste uno de los últimos en entregar algo al hombre, y se dice que estaba considerando impugnar el testamento de Pettifer». «Menuda tontería», espetó Lady Agnes.
Esa casa se compró de forma justa y correcta a través del abogado. No hay ningún invento ni ningún secreto cuando visité la propiedad. Todo esto capa y daga. Las tonterías son paranoias del pueblo. Aún así, dijo Edmund, inclinándose hacia adelante, si Redmayne hubiera encontrado algo, podría explicar por qué alguien querría que se fuera. Lady Agnes no dijo nada, apretó los labios al volverse hacia la ventana. Mientras tanto, la señorita Marple había reanudado sus tranquilos paseos, cada uno más pausado de lo que parecía. Se detuvo en la vicaría para llevar un tarro de mermelada de moras para la señora Beckett, y se quedó el tiempo justo para oír la emoción del joven George por la investigación. Estaba hablando con Amelia Lytton, justo afuera de la puerta del jardín, cuando pasó la señorita Marple. Los dos parecían la joven pareja más prometedora, de rostro afilado, demasiado conscientes de su propia inteligencia. «¿Creen que fue la señora Fanshawe?», susurró George, claramente orgulloso de la supuesta información privilegiada. «Encontró el cuerpo», dijo Amelia. «Eso siempre es sospechoso». La señorita Marple se detuvo el tiempo justo para arrancarle una hoja del sombrero y sonrió al volverse. «Curiosa por encontrar cuerpos», comentó amablemente, como si estuviera ofreciendo charlas sobre el tiempo. «Quien encuentra uno suele ser el menos probable de haberlo colocado. Al fin y al cabo, nadie quiere tropezar con sus propias travesuras. Causa tanta molestia». Se sonrojaron a la vez mientras la señorita Marple se marchaba. La señora Fanshawe, por su parte, se había retirado temporalmente. Su salón con cortinas de encaje estaba a oscuras y declinó invitaciones y visitas por Eagle. Solo la señorita Marple fue admitida, gracias a una larga relación y a lo que la señora Fanshawe llamaba en privado un sentido afín de la buena educación. «No puedo dormir», confesó mientras tomaba el té, con los dedos temblorosos al servirlo. «Cada vez que cierro los ojos, lo veo desplomado allí, tal como estaba. Es horrible, Jane. Nunca había visto una muerte así». La señorita Marple asintió con compasión. «Mencionaste que estaba a media frase. ¿Recuerdas las palabras exactas?» La señora Fanshawe frunció el ceño. «No exactamente. Algo sobre la podredumbre. Él dijo, en mi opinión, la podredumbre». Luego se desplomó hacia adelante. «Pensé que se refería a las gardenias». «Quizás sí», dijo la señorita Marple. «O quizás era otra cosa». La señora Fanshawe parpadeó. «¿No crees que intentaba decir algo más?» «Is possible. Los moribundos suelen intentar dejar un mensaje, pero la gente rara vez lo oye con claridad. Siempre he creído que los vivos están demasiado ocupados con sus propias explicaciones». En la consulta de Winmer Lane, el doctor Ambrose estaba conversando con el inspector Cray, con las manos cruzadas a la espalda. «Te digo», dijo, «no le administré ningún veneno. Le di limonada, sí, pero no le puse nada dañino. No tengo digitalis en la consulta. Ya no se receta a menudo, salvo en casos controlados, e incluso entonces, en pastillas». «¿Y los registros de recetas?», preguntó Cray. Ambrose señaló un armario cerrado con llave andenada. «Llevo un registro meticuloso, y no sería tan insensato como para usar un método que apunta directamente a mi profesión. A menos que», dijo Cray con suavidad, «quisiera que apunta a otra parte». El doctor entrecerró los ojos. «Conocía a Redmayne poco mejor que nadie», dijo, «pero si había desenterrado algo en esa vieja casa, algún código de guerra o invento que Peteffer escondió, podría haber despertado el interés equivocado». La señorita Marple, que había entrado discretamente con una lata de galletas de avena para la recepcionista, se aclaró la garganta. «Perdóneme», dijo con una sonrisa, «pero ¿no tendría un hombre como el señor? ¿Tiene Redmayne algún tipo de historial? ¿Correspondencia, quizás? Uno no cruza el océano para comprar una casa desconocida en Wiltshire solo por capricho». Cray pareció intrigado. «¿Cree que alguien en Estados Unidos
¿Podría tener algo más que decir? «¿O alguien aquí?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Alguien que supiera exactamente lo que el señor Redmayne había venido a buscar». Las piezas no formaban una imagen. Todavía no, sino patrones. Cada declaración, cada desvío o mirada nerviosa era otro tic-tac en el dial. Y en algún lugar de High Marchwood, el asesino esperaba en Calman oculto, todavía escuchando el tic-tac del reloj. La lluvia cayó sobre High Marchwood, a la mañana siguiente suave, constante y persistente. Desdibujó los caminos empedrados. Apagó los colores del jardín y trajo un silencio peculiar al pueblo. La campana de la iglesia sonó más distante de lo habitual. Incluso los gansos detrás del huerto del señor Pym graznaron más suavemente, como si percibieran que el pueblo se había sumido en una pausa contemplativa. La señorita Marple, siempre madrugadora, hiciera el tiempo que hiciera, estaba sentada junto a la chimenea en Orchard Cottage, con un chal sobre los hombros, y estudiaba el periódico matutino con mayor interés que de costumbre, no por los titulares, que hablaban insulsamente de mercados lejanos y retrasos en los trenes urbanos, sino por el crucigrama de la tercera página. «Siempre es revelador», dijo en voz alta, no a Lavinia, que seguía arriba, sino al crepitar del fuego en cómo la gente aborda los crucigramas, algunos con lógica bruta, otros con conjeturas descabelladas, pero siempre es la suposición la que los traiciona. Empiezan con la pista equivocada. Rodeó con un círculo la palabra reloj en la cuadrícula con una leve sonrisa. Poco antes de las 10, llamaron a la puerta. Lavinia abrió las zapatillas, todavía recogiéndose el pelo, y regresó al salón con una ceja arqueada. «Para ti, Jane. Una visita». La señorita Marple levantó la vista y vio entrar a Clarissa Dodd, con el paraguas doblado, la falda mojada en el bajo y un brillo curioso en los ojos. «Espero no molestar», dijo Clarissa con energía, quitándose los guantes. «Pero creo que he encontrado algo interesante». «Pase», dijo la señorita Marple amablemente. «¿Té? No tengo tiempo, me temo». Clarissa sacó un sobre pequeño de su bolso. «Ayer caminé por el sendero junto al viejo molino, el que corre detrás de la propiedad de Pettifer, más allá de la valla del huerto, justo al otro lado del seto. Encontré esto medio enterrado en el barro. Creo que alguien intentó esconderlo». La señorita Marple cogió el sobre con cuidado. Dentro había una sola página, húmeda pero legible, arrancada de un documento más grande. La tinta se había corrido, pero algunas palabras se veían claras. «Diagrama de engranajes, coincidencia, anillo descifrado», y en la parte inferior, «en el orden de campana, de la mano de araña de Edmund Pettifer, oculto en la secuencia numérica. El reloj debe reiniciarse para descubrir la alineación». Los ojos de la señorita Marple se entrecerrando ligeramente. Volvió a mirar la página, luego a Clarissa. «Esto se encontró detrás de la casa, dice». «Sí», dijo Clarissa, «justo en la curva del camino. Un descarte descuidado. O tal vez se cayó con prisa». «Ho descartado deliberadamente», dijo la señorita Marple, deslizando la página en una carpeta de papel encerado que guardaba para preservar tales cosas. «Uno nunca sabe si algo se perdió o se hizo parecer perdido. La intención es un embaucador. ¿Cree que está relacionado?» «Creo», dijo la señorita Marple, «que el señor Redmayne no estaba simplemente fascinado por la arquitectura de los relojes. Estaba, como usted sugirió antes, buscando algo enterrado en ellos. ¿Algo dejado por Pettifer? ¿Algún invento? ¿O tal vez un mensaje?», murmuró la señorita Marple. Esa misma tarde, cuando la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna tenue, la señorita Marple se dirigió de nuevo a la casa del relojero, esta vez acompañada por el agente Rickman. Había insistido con delicadeza, con el pretexto de no alterar el sello oficial. Rickman, desconcertado por su insistencia, pero demasiado educado para oponerse,
La siguió como un perro fiel. Dentro, la casa permanecía intacta. Los relojes se alineaban en las paredes de la sala de estar, con las esferas vacías y los péndulos inmóviles. Un silencio extraño e intemporal flotaba en el aire. La señorita Marple se dirigió silenciosamente al taller y señaló el reloj de repisa, de latón ornamentado que había visto antes. Dijo, no tiene manecillas. Curioso, ¿no le parece? Rickman asintió. Una pieza de coleccionista, quizás decorativo. Los relojes, mi querido agente, están hechos para dar la hora, y un reloj sin manecillas es como un libro sin palabras. Decorativo, sí, pero bastante inacabado. Se acercó, examinando la base. Hay una leve hendidura aquí, ¿ves? Como si alguna vez hubiera algo circular encima. Rickman se inclinó. ¿Como un anillo? ¿O una rueda de cifras? Murmuró la señorita Marple. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña lupa. Mira justo aquí en el borde inferior. ¡Hey! Números grabados, muy tenues, casi borrados. Rickman entrecerró los ojos. 1573. Una secuencia, dijo la señorita Marple con los ojos encendidos. Coincide con la última línea de la nota de Petitfer. Hay que reajustar el reloj para descubrir la alineación. Este reloj podría ser más que un adorno. ¿Crees que el veneno estaba escondido aquí? La señorita Marple negó con la cabeza. No, nada tan directo. Pero la clave del motivo podría estar en este mismo objeto. Creo que Redmayne intentaba resolver el rompecabezas del código de Petitfer con el viejo relojero incrustado en sus diseños. Algo valioso, quizás incluso peligroso, lo suficientemente valioso como para matar por ello. Y quien lo mató quería detenerlo antes de que lo resolviera. La señorita Marple asintió. Mientras salían de nuevo a la llovizna, un carruaje de Salisbury pasó por el camino, sus ruedas embarradas salpicando agua marrón. Dentro iba el inspector Cray, quien al verlos, le hizo un gesto al cochero para que se detuviera. Señorita Marple llamó. Bajando. Iba de camino a buscarla. Hay algo extraño con la correspondencia de Redmayne. Sus registros del hotel de Salisbury muestran que recibió 3 cartas la semana anterior a la fiesta, todas con matasellos de Londres, pero ninguna de ellas está entre sus efectos personales. La señorita Marple arqueó una ceja. ¿Interceptadas? Posiblemente, o quizás destruidas. Estamos rastreando al remitente. El único nombre que figuraba era J. Hadlow. ¿Significa algo para usted? Frunció los labios Unknown, pero tal vez significaron algo para el señor Redmayne. De vuelta en Orchard Cottage esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego una vez más, con su tejido intacto en su regazo. La lluvia golpeaba suavemente en las ventanas, y en algún lugar más allá de los árboles, la campana de la iglesia dio las 6. Metió la mano en el cajón de la mesita de noche y sacó la página cifrada rota que Clarissa había encontrado. Alineación del orden de la secuencia numérica del timbre, murmuró. Pensó en Petitfer, el anciano que había vivido la mitad de su vida en silencio después de la guerra, rodeado de dispositivos que hacían tic-tac y patrones secretos. Un hombre que, al parecer, había dejado atrás no solo engranajes y resortes, sino un último mensaje sin resolver. Y el señor Redmayne, que había cruzado un océano para encontrarlo, cerró los ojos. El asesino, creía, era alguien que entendía el tiempo no en el sentido mecánico, sino en la forma en que ocultaba y revelaba. Alguien que sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Alguien paciente. Y en esa paciencia, mortal. Afuera, la niebla se espesaba una vez más. Y.N. Le Quieted. De la cabaña, una sola pregunta persistía como el aroma de la dedalera en el viento. ¿Qué secreto había estado a punto de descubrir Redmayne? ¿Y quién lo había silenciado antes de que pudiera revelarlo? El sol regresó a High Marchwood al día siguiente, tenue y pálido como una yema demasiado extendida. Pero aún así, Peanut secó los setos, atrajo a las abejas hacia la lavanda
y atrajo a los aldeanos a los senderos bajo la reconfortante excusa de los recados diarios. Pero tras cada broma, tras cada comentario sobre el tiempo o el estado de las rosas del vicario, acechaba una pregunta, tácita pero presente en cada mirada. ¿Quién mató al señor Redmayne? La señorita Marple, por su parte, dedicó la mañana a visitas silenciosas, no para cotillar, como algunos podrían haber supuesto, sino para observar con calma, amabilidad y la inconfundible precisión de quien lo veía todo, y no revelaba nada. Comprendía, quizás, mejor que nadie, que un asesinato en un pueblo tenía una forma de desentrañar las historias privadas de una comunidad. Secretos enterrados durante mucho tiempo, bajo capas de decoro, comenzaron a agitarse, no porque estuvieran directamente relacionados con el crimen, sino porque la culpa, de cualquier tipo, tiene una curiosa forma de aflorar a la superficie cuando despierta la sospecha. Su primera visita fue al doctor Ambrose a la consulta de Windermere. Lane estaba inusualmente tranquila. La recepcionista, una chica sencilla pero agradable llamada Hilda, se había puesto enferma, y el propio doctor recibió a la señorita Marple con una expresión bastante pálida. «Me ha pillado entre citas», dijo, haciéndola pasar a la consulta. Aunque la mayoría ha cancelado hoy, el pueblo parece receloso de ser visto por ahí. «El miedo suele tener ese efecto», dijo la señorita Marple, quitándose los guantes. «Why, el miedo a ser sospechosa». Aún más, el doctor Ambrose le dedicó una sonrisa cansada. «¿Ha venido a revisar mi libro de recetas, señorita Marple?», dijo, sentándose Anne Vine a preguntar por Edmund Pettifer. Ese nombre, por primera vez en su conversación, despertó una nota de tensión. La mirada del doctor Ambrose, cansado como estaba, se agudizó un poco. «Pettifer», repitió. «Anne lo conocía». «Sí, todos lo conocían en cierto modo». «En cierto modo», repitió ella. «Era meticuloso, solitario. Una mente siempre está en movimiento. No tenía verdaderos amigos. Era reservado, sobre todo después de la guerra». «¿Lo trató alguna vez?» De Aren Ambrose dudó una o dos veces. Dolencias leves. Se resistía a los consejos médicos, sobre todo en sus últimos años. «Creo que temía que los médicos encontraran algo inconveniente». «Inconveniente. Locura». «¿Ves?», dijo el médico sin rodeos, o demencia. «Pero no vi tales señales, solo obsesión. Estaba convencido de que alguien lo perseguía. Una vez me dijo que había escondido el mecanismo donde ningún reloj podría encontrarlo. Pensé que hablaba en metáfora». «Y tal vez lo hacía», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero las metáforas tienen dientes». Desde allí caminó a corta distancia hasta la finca de Chivenex. Lady Agnes la saludó con su habitual elegancia recortada, pero había una tirantez en su tono que no había estado allí antes. «Edmund Chivenex no estaba a la vista». «Supongo que ha venido a hacer más preguntas», dijo Lady Agnes mientras entraban en el invernadero, donde las begonias florecían con una alegría irrazonable. «Solo una», respondió la señorita Marple. «Conocía al señor Redmayne antes de que llegara». A High Marchwood Lady Agnes hizo una pausa. «Solo por su nombre. Había escrito al abogado encargado de la herencia de Pettifer. Me contactaron por cortesía, dado mi cargo como fideicomisario del Comité Local de Patrimonio. La venta fue rápida, sospechosamente rápida, ahora que lo menciona». Mencionó que visitó la propiedad después de la venta. «Lo hice en Redmayne, me invitó a tomar el té, una especie de visita guiada. Habló como si esperara encontrar una herencia. Magnífico, pero no dejó nada de valor, solo polvo y excentricidades. ¿Mencionó alguna correspondencia? ¿Alguien más involucrado?» Lady Agnes negó con la cabeza. «No». Parecía frustrado, como si lo hubieran engañado. «¿Y usted lo engañó, Lady Agnes?» La mujer Mayo se detuvo bruscamente, volviéndose hacia la señorita Marple, con un destello de acero en la mirada. «Es Jane»,
Puede que tenga el temperamento social de un cisne, pero no soy una mentirosa. No sabía nada de los secretos de Pettifer. Si Redmayne pensaba lo contrario, era su error. La señorita Marple inclinó la cabeza. Te creo, dijo en voz baja, pero los secretos tienen una forma de enredar a los inocentes. Desde Chevenix House hizo una última visita esa tarde a la oficina de correos. La señora Cobb estaba detrás del mostrador, con la boca fruncida como un nudo de hilo. Supongo que viene por sellos, dijo. En cierto modo, dijo la señorita Marple. Esperaba que recordara si el señor Redmayne envió o recibió algún paquete especial durante su estancia. La señora Cobb entrecerró los ojos. Bueno, pasó por el correo 2 veces la primera semana. Recogió 2 sobres marrones, ambos de Londres. No dijo mucho, los revisó y se fue. El tercero nunca llegó. Que yo vi, se lo comenté a Clarissa Dodd. De hecho, se ha interesado bastante. La señorita Marple asintió levemente. Eso confirmó lo que había dicho el inspector Cray. ¿Recuerdas algo inusual en los sobres? ¿Sellos? Quizás. ¿Sellos? Carstey. La señora Cobb con prontitud, del tipo auténtico, con relieve. Una tenía un sello de lacre negro, aunque se quebró al abrirla en el banco de afuera. ¿Vio alguien lo que había dentro? Solo una esquina, dijo la señora Cobb. Parecía un dibujo, algo mecánico, demasiado limpio para ser un plano, papel satinado. A la señorita Marple le dio las gracias y salió a la calle. La imagen se estaba formando. No con claridad, todavía no, pero lo suficiente como para sugerir que el asesinato de Cyrus Redmayne no fue una casualidad repentina. Había sido planeado cuidadosamente. Alguien sabía de las cartas, de la casa del código de Pettifer, y ahora alguien más también lo sabía. Esa noche regresó a Orchard Cottage y encontró al inspector Cray esperándola en la escalera de entrada. Señorita Marple, dijo con una leve sonrisa. Esperaba encontrarla. Acabo de llegar de la oficina del abogado en Salisbury. Redmayne dejó un borrador de cartas sin enviar. Lo encontramos entre sus pertenencias. Le entregó la copia. Ella la leyó en silencio. Querido J., creo que he encontrado la primera capa del código de Pettifer. Está oculta en la secuencia de campanadas del reloj de repisa de latón. Necesito el diagrama completo del engranaje para confirmar la alineación. El tiempo apremia a ojos. Observando, no puedo decir más hasta estar seguro. Anne Redmayne. La señorita Marple dobló la carta con cuidado. Así que encontró algo, murmuró. Siam, pero no a tiempo. Estaban juntos en el jardín, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. A lo lejos, un reloj dio las 6, sus campanadas claras sobre los tejados. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza. Ya sabe, dijo. Cada pueblo tiene sus estaciones. La temporada de la fruta, de la siembra, de la celada. Pero esta temporada de miedo persiste mucho después de que se encuentra al asesino. El inspector Gray la miró. ¿Cree que estamos cerca? Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Cerca de lo que al asesino le gustaría. Y dicho esto, se dio la vuelta y entró, dejando al inspector en el jardín, escuchando el eco desvanecido de las campanadas que, tal vez, alguna vez indicaron algo más que la hora. Los días siguientes fueron curiosamente cálidos para finales de septiembre. Un último aliento de verano flotaba sobre High Marchwood, como si el pueblo mismo se hubiera detenido a mitad de temporada, incapaz de seguir adelante con un asesinato aún sin resolver. El césped brillaba tenuemente con el rocío cada mañana, y el aire tenía un extraño silencio que no pertenecía del todo al campo, ni a la calma que llega después de un funeral. Era el silencio de las miradas que observaban, de las sospechas no expresadas y los movimientos cautelosos. La señorita Marple no era vista a menudo en la plaza del pueblo esos días, aunque su ausencia no se debía a la ociosidad. Había reanudado sus visitas
más silenciosas y con más propósito, leyendo no solo palabras, sino rostros sintonizados con ligeras vacilaciones, el temblor de una taza de té en una mano nerviosa, las pausas que a menudo tenían más peso que las palabras. Los aldeanos habían empezado a inquietarse. El inspector Cray no había emitido declaraciones formales. La investigación oficial se había silenciado, y el silencio alimentaba historia. Algunos juraban que habían visto a la señora Fanshawe quemando papeles en su chimenea. Otros afirmaban que el joven George Beckett había discutido con Redmayne una semana antes de la fiesta en el jardín sobre qué. Nadie lo sabía, pero el repentino silencio del chico planteaba preguntas. Y por supuesto, estaba el asunto de la tercera carta desaparecida, la Dudley Hadlow, aún sin localizar. Fue un jueves por la mañana cuando se rompió el silencio. La señorita Marple estaba en la cocina con Lavinia Fassett amasando un poco de masa para bollos de manzana, cuando llamaron bruscamente a la puerta. Lavinia fue a abrir y regresó momentos después con expresión de asombro. «Jane», dijo, «¿querrás venir? Soy Clarissa Dodd. Ha encontrado algo en la vieja herrería». La señorita Marple se limpió las manos, cogió su abrigo del perchero y siguió a Lavinia al aire fresco. Caminaron rápido, girando por el sendero que conducía tras la capilla hacia la herrería abandonada hacía tiempo que antaño había sido utilizada por el tío de Pettifer, un herrero cuyo recuerdo se había desvanecido con el hollín y el hierro que dejó atrás. Clarissa estaba allí, de pie frente a la estructura medio derrumbada, saludando con una mano y sosteniendo un paquete envuelto en tela en la otra. Sus ojos brillaban de emoción y tenía las mejillas sonrojadas. «Estaba explorando», dijo sin aliento. Al acercarse la señorita Marple, la familia del viejo Pettifer era dueña de esta propiedad. Pensé, solo por una corazonada, que podría haber algo en la forja. Y miren lo que encontré. Escondido debajo del banco de trabajo, la tela para revelar un pequeño disco de latón grabado con anillos concéntricos de letras y números. Una rueda de cifrado. El borde exterior tenía números romanos. Los dos anillos interiores eran alfabéticos. Parecía antigua y muy usada. Los ojos de la señorita Marple se abrieron ligeramente. «Esto», dijo en voz baja, «es lo que Redmayne buscaba. La clave de la alineación». Clarissa asintió con entusiasmo. «Coincide con la huella de la base de ese reloj, el que viste en el taller. Recordé las marcas que mencionaste y fui a buscar. Pettifer debió de esconder la clave aquí, lejos de la casa principal. Y ahora alguien sabe qué falta», dijo la señorita Marple en voz baja. Clarissa parpadeó. «¿Qué quieres decir? No, es sola esta mañana, ¿verdad?» Clarissa frunció el ceño. «No vi a nadie». «¿Por qué?» La señorita Marple no respondió. Se giró, escudriñando con la mirada el seto que rodeaba la parte trasera de la propiedad. La maleza había sido ligeramente removida, una ramita rota, una livuela. Alguien había estado observando. «Llevemos esto a un lugar seguro», dijo la señorita Marple con firmeza. Al caer la tarde, el pueblo volvió a bullir. La noticia del descubrimiento de Clarissa había corrido más rápido que una tormenta de verano. Incluso aquellos que rara vez salían de sus salas de estar ahora miraban desde las ventanas, buscando señales, susurros, cualquier cosa que pudiera esclarecer el misterio que se avecinaba. Pero la verdadera sorpresa no provino de la rueda de cifrado de Clarissa ni del continuo interés de la señorita Marple en ella, sino de una revelación que llegó sin previo aviso. El inspector Cray regresó a High Marshwood con noticias de Londres, a noticias que llevaron la investigación a aguas nuevas y más peligrosas. Esa noche estuvo en la biblioteca del vicario con la señorita Marple y el reverendo Beckett, ambos citados discretamente. «Hemos rastreado el nombre», dijo Cray, dejando un telegrama a J.T. Hadlow, antiguo socio de Edmund Pettifer. Trabajaron juntos durante la guerra. Mi 9 en el reverendo Beckett parecía confundido,
¿Descifrado de códigos? Más que eso, dijo Cray. Sistemas de comunicación encubiertos, cifrados activados por tiempo. Pettifer estaba diseñando dispositivos que podían retrasar la liberación de información para activarse después de un tiempo específico, o solo cuando se alineaban correctamente. ¿Y este Hadlow?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Desapareció en 1948, han declarado muerto, en ausencia 5 años después. Pero alguien que usó su nombre envió cartas a Redmayne. Los 3 provenían de la misma imprenta de direcciones de Londres, especializada en diagramas técnicos. El reverendo Beckett tenía una expresión sombría. ¿Crees que Hadlow no está muerto? Cray no respondió al principio. Revisamos la imprenta. El empleado que manejaba las transacciones fue encontrado ayer muerto en aparente suicidio, aunque ahora parece sospechoso. La señorita Marple permaneció inmóvil, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Entonces Redmayne estaba más cerca de algo de lo que pensábamos, dijo. ¿Algo valioso? ¿Algo peligroso? Posiblemente ambas cosas, respondió Cray. Y ahora tenemos una nueva sorpresa. Le entregó una nota, recuperada del bolsillo de la chaqueta del muerto en Londres. Decía que habían encontrado la rueda. Nohab aún no ha dado la hora. La señorita Marple la miró fijamente durante un largo momento. Otra vez esa frase, murmuró Anne. Aún no ha dado la hora. El reverendo Beckett parecía desconcertado. ¿Qué significa? Significa, dijo la señorita Marple lentamente, que alguien está esperando que algo suceda a una hora, tal vez una fecha en un suceso desencadenante. Cray volvió a doblar el telegrama. El reloj, señorita Marple, el de casa de Pettifer. ¿Qué cree que esconde? Creo que dijo en voz baja que es más que un acertijo. Es una salvaguardia. Pettifer debió de saber que alguien intentaría usar mal su invento, así que lo encerró tras algo que solo una mente como la suya o la de Redmayne podría desbloquear. La rueda de cifra secuencia numérica. La alineación de la campana. Todas las piezas de un mecanismo diseñado para no revelarse fácilmente. ¿Y ahora el asesino está cerca de resolverlo? La expresión de la señorita Marple era indescifrable. Siam, pero nosotros también. Esa noche, mientras el pueblo se retiraba, a la luz parpadeante de las farolas y las ventanas cerradas, la señorita Marple estaba sentada sola en el salón de Orchard Cottage, girando lentamente la rueda de cifras entre sus manos. Había limpiado la suciedad de su superficie de latón y, al girar, las letras tintineaban suavemente, alineándose con los números que había visto en el reloj de la repisa IV, séptimo, tercero, que deletrear. Y lo más importante, ¿qué pasaría cuando llegara el momento adecuado? Afuera, el viento cambió. En algún lugar más allá de Sparrow Lane, una puerta crujió, y en la silenciosa quietud sonó una campanilla. Fuera de la iglesia, ni de ninguna casa cercana, sino de las profundidades de la vieja casa del relojero, a una nota solitaria, suave, huecan como una advertencia. Una tenue niebla se cernía sobre Haymarket a la mañana siguiente, suavizando los contornos de los setos y difuminando las agujas de la iglesia de San Esteban en siluetas fantasmales. El suelo estaba húmedo bajo los pies, pero el aire tenía una peculiar claridad, como si el pueblo se hubiera detenido, tomando aliento ante algo inevitable. Dentro de Orchard Cottage, la señorita Marple estaba sentada en el escritorio bajo el ventanal, con su taza de té enfriándose a su lado intacta. Ante ella, dispuestos en cuidadosa secuencia, estaban la rueda de cifrado, un calco de las marcas de alineación de los engranajes del reloj de la repisa y el fragmento recuperado. De la carta de Pettifer, cada pieza una pista, cada pista un susurro. Hablaban no solo de asesinato, sino del último acto de desafío de un anciano. Ajustó la rueda de cifrado de nuevo.
fijando el anillo exterior en Numbla séptimo. Tercero, las letras alineadas bajo esos números formaban E-L-M-A, Elma, murmuró, frunciendo el ceño. ¿Un nombre? Buscó su cuaderno y repasó sus observaciones. Garabateadas en apenas había una línea. Uno de los viejos relojes de Pettifer llevaba una inscripción para Ian Ellen M.N.A. Por cada segundo que me devolviste, la señorita Marple exhaló suavemente. No era un nombre. Entonces, Ana, cada letra podría representar una frase en clave, como las que se usaban durante la guerra. Pettifer había sido inteligente, pero también sentimental. El sentimiento, había descubierto con los años, tenía una forma de colarse incluso en los planes más calculados. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta principal. Lavinia, que ya estaba quitando el polvo del aparador, lo abrió y vio al inspector Cray. Parecía cansado pero decidido. «Hemos encontrado algo», dijo, entrando en la sala. «En la casa del relojero, detrás de la chimenea, en el taller». «Cerrado han», dijo la señorita Marple, levantándose con deliberada calma. «Entonces es el momento, creo». Caminaron juntos por el sendero. La niebla había empezado a levantarse, y una suave brisa traía el aroma a humo de manzano de las chimeneas cercanas. Al llegar a la vieja casa, el silencio era casi reverente. El falso panel tras la chimenea había sido abierto para revelar un nicho poco profundo, dentro del cual descansaba una estrecha caja de hojalata, chamuscada en las esquinas como si alguna vez hubiera estado cerca de las llamas. La caja estaba cerrada con llave, y no se había encontrado ninguna llave. Marple se arrodilló y examinó la superficie. «¿Has probado la rueda de cifrado?», preguntó. Anne Cray arqueó una ceja. «¿Como llave?» «No, Anne, como código. La caja tiene un dial numérico de 4 dígitos». Volvió a coger la rueda de cifrado, a reajustar. Entonces, rápidamente y sin dudarlo, marcó el 1573 en la cerradura en C. Oyó un leve clic. Dentro, acolchado en terciopelo, había un paquete, doblado de papeles, planos, esquemas, y un único sobresellado marcado con la letra de Pettifer. «Para abrirse solo cuando se escuche la campanada». La señorita Marple no lo tocó. En cambio, se volvió hacia Cray. «Inspector, debemos tener cuidado. Esto es más que una simple herencia. Pettifer estaba protegiendo algo que aún podría ser valioso militarmente, o de otra manera, y alguien ya ha matado para alcanzarlo». Cray asintió con gravedad. «Lo aseguraremos en Salisbury bajo llave». «Todavía no», dijo la señorita Marple. «Creo que debemos dejar que alguien haga un último movimiento». Se apartó del compartimento y salió al pasillo. Su voz, cuando habló, estaba perfectamente serena. «Por favor, invite al doctor Ambrose y a Lady Agnes Chivenex esta noche. Diga que es un examen final de las pertenencias de Redmayne. Y pida a Clarissa Todd que nos acompañe también». Cray pareció sorprendido. «¿Cree que uno de ellos?» «Creo», dijo, «que la verdad se revela cuando se la somete a una presión silenciosa. Si queremos saber por qué murió el señor Redmayne, debemos ver quién se estremece al oír la verdad». Esa noche, justo después del atardecer, la señorita Marple encendió la chimenea del salón de la casa del relojero. El aire aún olía ligeramente a barniz viejo y latón. Las sombras se alargaban sobre el suelo de madera a medida que los invitados llegaban uno a uno. El doctor Ambrose llegó primero, con rostro inescrutable. Luego Lady Agnes, con su solemne vestido de terciopelo verde oscuro. Seguida Clarissa Audad, que aferraba su cuaderno como si fuera una armadura. Cray esperaba justo afuera de la habitación. La señorita Marple estaba de pie frente al reloj de la repisa, con la rueda de cifras junto a él. «Gracias por venir», dijo con suavidad. «Todos ustedes conocen la muerte del señor Redmayne y el legado que Edmund Pettifer dejó tras de sí, una cifra mecánica
con implicaciones que trascienden nuestro pueblo. Lo que aún se desconoce es quién interfirió en ese descubrimiento. Quian se aseguró de que el señor Redmayne nunca hablara. El doctor Ambrose se aclaró la garganta. Disculpe, señorita Marple, pero ¿ahora seremos sospechosos? No, dijo amablemente, solo observó. Se giró e insertó lentamente la rueda de cifrado en su ranura en la base del reloj de latón. Luego, usando una pequeña llave de cuerda, giró el engranaje. El reloj hace tic-tac una vez. Luego, otra vez, el aire parecía contraerse. Entonces, como si emergiera de un profundo silencio, el reloj comenzó a sonar en 4 tonos suaves, bajos, inquietantes. L.M. an Clarissa jadeó. Lady Agnes se estremeció. Pero el doctor Ambrose dirigió su mirada brevemente, solo una vez, hacia el compartimiento sellado detrás de la chimenea. La señorita Marple lo vio. El más pequeño movimiento, el destello de pensamiento. Cálculo an hermoso, dijo el doctor en voz baja. Pettifer realmente era un genio. De hecho, dijo la señorita Marple, dio un paso más cerca de la chimenea. Me pregunto, doctor, si recuerda lo que Pettifer le dijo una vez sobre esconder algo donde ningún reloj podría encontrarlo. Tal vez lo decía metafóricamente, pero quizás se refería a que nadie podría encontrarlo a menos que comprendiera los relojes. Su comportamiento, su lenguaje. Clarissa habló con voz insegura. ¿Quieres decir que lo codificó en la campana? Sí, respondió la señorita Marple. Pero más que eso, creó una salvaguarda, algo a lo que solo se podía acceder cuando la secuencia estaba alineada y la campana se activaba. Un sistema demasiado intrincado para ser forzado. Solo alguien con la comprensión adecuada y la herramienta adecuada podría alcanzarlo. Lady Agnes se giró hacia el doctor Ambrose. ¿Lo sabías? Ambrose sonrió levemente. Sospeché, dijo. Redmayne me contó demasiado. ¿No se dio cuenta de cuánto estaba revelando? El tonto seguía hablando del código de Pettifer como si estuviera abriendo una caja fuerte, cuando en realidad estaba activando una trampa. Pettifer se aseguraba de que solo los dignos heredarán sus secretos. Redmayne era demasiado alto, demasiado visible. La voz de la señorita Marple era casi triste. Así que te aseguraste de que no terminara. Ambrose la miró en ninguna negación. Solo Constantio no quería matarlo. Pero no me dejó otra opción. Estaba a punto de publicar lo que había encontrado. No se dio cuenta de lo que tenía en la mano. No era un invento. Era un mecanismo de seguridad, un dispositivo activado por un reloj que podía interceptar frecuencias inalámbricas. Si los papeles caían en las manos equivocadas, y así se aseguró de que ninguna mano los alcanzará jamás, dijo la señorita Marple en voz baja. Cray dio un paso adelante, desde el pasillo. Creo que es suficiente, doctor. Ambrose no se resistió, simplemente asintió. Intenté preservar el trabajo. Eso es todo lo que siempre quise. Y mientras el inspector se lo llevaba, la señorita Marple miró una vez más el reloj de la repisa. Hacía tic-tac suavemente, sin problemas, como si hubiera sabido desde el principio qué hora era. La noticia del silencioso arresto del doctor Ambrose se extendió por High Marchwood, no con una explosión, sino como ondas en un estanque, círculos concéntricos de incredulidad, de especulación y silenciosa reivindicación. Nadie había sospechado realmente del doctor, al menos no públicamente. Había sido demasiado tranquilo, demasiado confiable, demasiado inmerso en la cotidianidad del pueblo. Y sin embargo, como siempre, la señorita Marple supo dónde buscar. No con recelo, sino con comprensión. La mañana siguiente amaneció despejada, el cielo de un azul pálido salpicado de motas blancas como lino recién planchado. El inspector Cray regresó al pueblo temprano, esta vez con paso tranquilo. Se encontró con la señorita Marple en Orchard Cottage.
con una carpeta bajo el brazo y una expresión de respeto. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a ella junto al fuego. Claro, querido, dijo ella, sirviéndote antes de que se hubiera sentado. Abrió la carpeta y depositó el contenido con cuidado sobre la mesa. El sobresellado del compartimento oculto del relojero yacía abierto, con sus páginas copiadas y catalogadas. Todo estaba allí, dijo Cray, el invento de Pettifer, explicado con detalle, un mecanismo que podía interceptar transmisiones codificadas y traducirlas a cifrado retardado utilizando secuencias de timbre como filtros de señal. Brillante y francamente todavía peligroso. La señorita Marple asintió una vez, con expresión serena. ¿Y qué harán con él? Se lo pasarán discretamente al ministerio. Nada de prensa, nada de mencionar la muerte de Redmayne. La historia oficial será que murió de causas naturales. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. No hay apetito para héroes que mueren persiguiendo sombras. Cray dudó, luego se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntar cuándo supo que era Ambrose? No respondió de inmediato. Dobló cuidadosamente un trozo de lana en su regazo y dejó las agujas a un lado. Lo sospeché después de que Clarissa encontrará la rueda de cifrado. No por nada que ella hiciera, por supuesto, sino por cómo reaccionó el médico. Demasiada moderación. Un hombre de su profesión, acostumbrado a la precisión y al control, nunca descarta la rueda como una mera curiosidad, a menos que temiera que fuera la clave. Y cuando hablamos de la enfermedad de Pettifer, describió paranoia, un detalle que Pettifer no había compartido con muchos. Cray asintió lentamente. Debía saber más de lo que admitía. En efecto, continuó la señorita Marple, y Redmayne, a pesar de sus buenas intenciones, carecía de instinto para el secretismo. Hablaba con la gente equivocada con demasiada franqueza. Ambrose se dio cuenta y actuó, pero esperó a un hombre astuto. Envenenar a Redmayne en la fiesta en el jardín no fue solo una cuestión de oportunidad, sino en símbolo. El viejo mundo de Pettifer se estaba desvaneciendo en la memoria pública. La fiesta en el jardín era la máscara perfecta. Pero, ¿cómo lo hizo?, preguntó Cray. Probamos todos los alimentos y bebidas que nos ofrecieron ese día. Nada excepto, por supuesto, dijo la señorita Marple en voz baja, la rodaja de limón. Cray parpadeó. Rodaja de limón, sonrió. Recordarás que el señor Redmayne tenía una predilección particular por el té con limón. No con leche, muy americano en ese sentido. Y recuerdo, con toda claridad, que cuando Lady Agnes le ofreció té, lo rechazó. Sin embargo, poco después, tenía una taza en el cenador con una rodaja de limón flotando en ella. El médico se la preparó. Un gesto de amabilidad, aparentemente inofensivo. Pero el limón enmascara la amargura, inspector. Sobre todo, la amargura de la dedalera. Cray dio un silbido largo y bajo, y a nadie se le ocurrió revisar el limón. Ya lo habían tirado cuando llegó la policía. Dijo naturalmente una cosa pequeña y desechable, fácil de olvidar. Save en la silla, negando con la cabeza. Hay algo escalofriante en lo silenciosamente que se hizo. La señorita Marple juntó las manos ansí, dijo, pero el mal a menudo se esconde tras lo ordinario. Sabe que el mundo se distrae con el ruido, con el espectáculo. El verdadero peligro acecha en silencio. Tiene el rostro de alguien familiar. Se quedaron sentados en silencio un momento, el fuego crepitando suavemente entre ellos. Por fin, Cray se levantó y recogió la carpeta. Devolveremos la casa a la finca. No hay nada más que encontrar. No, dijo la señorita Marple, pero sí mucho que recordar. La saludó con un gesto de despedida y salió a la mañana, con sus botas resonando suavemente en el sendero de piedra. Más tarde ese mismo día, el pueblo se reunió en pequeños grupos, como siempre hacían,
tras la resolución de un escándalo, aunque no se hablara abiertamente de él. En el Red Lion, la conversación volvió al tiempo, la cosecha y el precio del azúcar. En la oficina de correos, la señora Cobb chasqueó la lengua por los retrasos en la entrega de los catálogos de semillas de otoño. Incluso en la iglesia, el sermón del reverendo Becket vuelve sutilmente al perdón y a la naturaleza de las cargas invisibles. Pero en el fondo, la historia bullía. Clarissa Dodd, con nuevas fuerzas, ya había empezado a redactar un artículo, no para un tabloide, por supuesto, sino para una revista especializada en criptografía. El último código del relojero, pretendía titularlo, aunque aún no había decidido si incluiría el asesinato. Le había cogido cariño al pueblo, a sus secretos y a su serena dignidad. Lady Agnes Chivenix reanudó sus paseos matutinos ahora, con su sobrino Edmund, de vuelta en Bath, y una notable ausencia de comentarios superficiales. Parecía más contenida, casi introspectiva. La señorita Marple siempre había dicho que la culpa no tenía por qué estar ligada al crimen. Uno podía sentirse culpable simplemente por apartar la mirada. Y a las afueras del pueblo, donde los árboles se espesaba y la hierba crecía salvaje, la casa del relojero volvía a permanecer en silencio. Los relojes del interior permanecían desconectados, con las manecillas fijadas en varias horas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entre aquellos muros, la señorita Marple pasó por allí una vez esa semana, de camino al huerto. Se detuvo en la puerta y miró hacia el hastial torcido. Un pájaro solitario estaba posado en el alero más alto, acicalándose en silencio. «Supongo que has visto más que nosotros», murmuró. «No sé, de vuelta en Orchard Cottage. Lavinia acababa de sacar los bollos del horno, y el aroma a canela y manzana inundaba la cocina». La señorita Marple se quitó el sombrero, lo dejó cuidadosamente en la percha y se sentó a la mesa. «¿Atra, Jane?», preguntó Lavinia alegremente. «Sí, por favor», dijo la señorita Marple, cogiendo su taza de té. «Y quizás un toque de limón». Hicieron una pausa y luego rieron juntos, con un sonido suave y cómplice. Afuera, el reloj sobre el campanario dio el mediodía. 12 campanadas claras, y por primera vez en días sonaron sin nada oculto tras ellas. Solo el tiempo, pasando el otoño llegó por fin a High Marchwood en su plenitud dorada. Los se tiñeron de rojizos, el aire se volvió fresco y el olor a humo de leña se mezcló con el fuerte olor de las hojas caídas. Octubre llegó con niebla por las mañanas y escarcha en los lindes de los campos. Y lenta, casi a regañadientes, el pueblo recuperó su ritmo habitual. El gran misterio de la muerte del señor Cyrus Redmayne ya se había deslizado entre los suaves pliegues de la memoria del pueblo. No olvidado, no en un lugar como High Marchwood, sino cuidadosamente plegado, como un periódico amarillento en un cajón de recuerdos. Demasiado serio para ser chismoso, demasiado extraño para ser completamente reconfortante, y demasiado enredado en las sombras de la guerra para contarlo públicamente. Para la mayoría bastaba con saber que alguien había sido arrestado y que la señorita Marple había estado involucrada. En el Red Lion, el dueño se refería ahora a la fiesta en el jardín, con solemnidad y en voz baja, aunque su esposa seguía relatando el momento exacto del grito, como si hubiera estado allí, lo cual no era cierto. En la frutería, cestas de manzanas y calabazas reemplazaron a las ciruelas de verano, y más de un cliente murmuró que, gracias a Dios, ya no habría más alboroto como ese. Y sin embargo, bajo esa silenciosa normalidad que regresaba, algo había cambiado. La señorita Clarissa Dodd, por ejemplo, caminaba con un nuevo propósito por los senderos del pueblo. Su breve ensayo sobre el mecanismo descifrado de Pettifer ya había sido aceptado
por una revista especializada en Londres y había recibido 2 cartas de consulta de investigadores universitarios. Seguía dando clases de folclore a los niños del pueblo los jueves, pero ahora con un brillo especial en la mirada cada vez que mencionaba leyendas locales, sobre todo las que involucran mensajes ocultos y relojes. Lady Agnes Chivenix seguía siendo un enigma, aunque aparentemente serena y amable, rechazaba la mayoría de las invitaciones y pasaba los días paseando sola por los jardines de la finca, deteniéndose a menudo en los rosales cerca de la glorieta. Ya no hacía declaraciones sobre los asuntos del pueblo, ni hablaba con la misma seguridad. Nadie podía decir si los acontecimientos habían quebrantado su confianza en sí misma, o simplemente la habían agotado. Pero la señorita Marple había notado un pequeño detalle. El anillo de perla que Lady Agnes siempre llevaba había desaparecido. Había desaparecido sin mencionarlo. El doctor Ambrose, por supuesto, no regresaría. Su juicio estaba programado para la primavera siguiente, aunque era bien sabido que la verdadera naturaleza de sus motivos y el alcance de lo que sabía sobre el invento de Pettifer permanecerán ocultos bajo la ley de secretos oficiales. Incluso en el tribunal, algunas verdades eran demasiado pesadas para ser aireadas. La señorita Marple, ya cómodamente instalada de nuevo en Orchard Cottage, aceptó el regreso a la tranquilidad con su gracia habitual. Trabajó en el jardín, leyó y reanudó su correspondencia semanal con su sobrino Raymond, quien, al enterarse de la historia completa, insistió en escribir una versión novelada para una de sus revistas literarias. Ella lo desaconsejó con suavidad. Había algunas historias, decía, que era mejor dejarlas entre quienes las vivieron y los relojes que las medían. Una tarde fresca, mientras las hojas crujían bajo sus pies, caminó de nuevo hacia el cementerio. Eran poco más de las 3, y la campana había terminado de dar la hora. Las lápidas estaban bañadas por una luz dorada, y las lápidas cubiertas de líquenes se inclinaba suavemente hacia la tierra, como si escucharan Anne. La señorita Marple permaneció un rato ante la lápida de Edmund Pettifer. Era modesta sin fechas, sin mención alguna de su obra, solo su nombre y una breve inscripción. El tiempo lo revela todo. Un sentimiento apropiado, pensó. Pettifer no había sido un hombre cálido, según la mayoría de las opiniones, pero sí tenía principios y inteligencia. Había previsto una época en la que las mentes equivocadas buscarían su invento con fines egoístas o peligrosos, y en consecuencia había construido su legado no como un monumento, sino como un rompecabezas. Uno que requería paciencia, observación y sobre todo humildad para resolverlo. Cyrus Redmayne se había acercado, pero le faltó discreción. El doctor Ambrose, aunque brillante, le había faltado moderación. Fue Pettifer, al final, quien realmente comprendió la naturaleza humana, y esa, por supuesto, había sido la fuerza de la señorita Marple desde el principio. Se apartó de la tumba y regresó por el sendero hacia la plaza del pueblo. Los niños jugaban cerca del estanque de los patos, con risas alegres y estridentes. La señora Fanshawe arreglaba crisantemos en el pórtico de la iglesia. Su habitual energía nerviosa se había atenuado en algo más tranquilo y reflexivo. Clarissa Dodge saludó desde el otro lado del callejón. La señorita Marple le devolvió la mano y se detuvo en la panadería a comprar una pequeña hogaza de pan de avena. La esposa del panadero se lo entregó con una cálida sonrisa y una mirada cómplice. Nos ha mantenido a todos a salvo otra vez, señorita Marple, dijo. Oh no, dijo la señorita Marple, metiendo el pan en su cesta. No he hecho nada parecido. La gente se protege a sí misma o no. Yo solo noté lo que otros preferían no ver. Al salir, oyó el suave tintineo de la campana de la panadería a sus espaldas. De vuelta en Orchard Cottage, el fuego ya estaba encendido. Lavinia había preparado té y dispuesto un plato de galletas de jengibre. El ambiente era tranquilo, animado,
como si el pueblo hubiera suspirado y se hubiera acomodado en su sillón favorito. La señorita Marple estaba sentada con su labor de punto y trabajaba en silencio mientras el fuego crepitaba. El reloj de la repisa dio media hora, con un sonido limpio y preciso. Curioso, ¿verdad?, reflexionó Lavinia mientras removía el té. ¿Cómo puede suceder algo tan terrible y que luego la vida simplemente continúe? Sí, dijo la señorita Marple, pero no. Inalterada en sucesos como estos, dejan huella, no siempre superficialmente, sino más profunda, como una vieja carta prensada entre páginas, olvidada hasta que la encontraron, pero nunca desaparece del todo. Lavinia sonrió. Tienes una forma de decir las cosas, Jane. La señorita Marple dejó las agujas. En realidad, no se trata de astucia, solo de prestar atención. La gente sé cómo es, no cómo quiere ser vista. Ese es el truco. Afuera, el viento empezó a arreciar, susurrando los árboles y sacudiendo las últimas hojas doradas de los sicomoros. El reloj del pueblo dio las 4, y por primera vez en muchas semanas, sonó no como una advertencia ni como un presagio de secretos, sino simplemente como se suponía que debía ser un marcador de la hora, parte del ritmo constante que llevaba a High Marshwood de una estación a la siguiente. La señorita Marple cerró los ojos por un momento, escuchando, luego sonrió. Después de todo, era solo otra tarde de otoño en el pueblo, y todo, por ahora, estaba en paz.